Crear un convenio. A continuación se mostrará paso a paso el proceso de creación de un convenio en Kailab en la web. Mediante la siguiente opción de menú podremos acceder a convenios. Con el botón Añadir comenzaremos a mecanizar los datos particulares del convenio. Los primeros datos a cubrir son los referentes a los datos generales. El código interno, la descripción y el código oficial, la publicación, número, fecha, ámbito y descripción, las fechas de vigencia y las referentes a la tabla salarial a mecanizar, y por último los datos de la jornada de trabajo, el tipo, el horario y las horas anuales, y los referentes a las vacaciones y a cómo se va a tratar el cálculo de la antigüedad en este convenio. Lo siguiente a informar son los datos referentes a las pagas extras. Para ello, se accederá a la opción de menú Datos, pagas extras. Una vez en la opción, mediante el botón Añadir, se podrá dar entrada a los siguientes datos necesarios. Los referentes al devengo, el tipo de paga, cómputo, año y mes de inicio y fin, el tipo de cálculo, el número de días, los salarios de referencia para el abono y cómo se va a ver afectada la paga cuando hay una IT. Por último, las fechas de abono y el concepto a utilizar en la nómina. Mecanizados los datos, con el botón Aceptar se grabarán los cambios y ya estaría la configuración de la paga extra incorporada en el convenio. Lo siguiente a cubrir son los datos referentes a las categorías. Para ello, se accederá a la opción de menú Datos, categorías. Con el botón Añadir podremos dar entrada a los datos necesarios. El código interno, la descripción de la categoría, el grupo de cotización, la clave de cobro, mensual o diaria, y el periodo de prueba. Una vez hemos mecanizado los datos superiores, pasaremos a completar la parte inferior de la pantalla. Para ello, pincharemos sobre el botón Añadir y asignaremos los conceptos e importes salariales de cada categoría. En esta nueva pantalla, con el botón de la lupa se podrá asignar un concepto salarial a la categoría que se está creando. En este caso, seleccionamos el concepto 1, salario base, y pinchamos sobre el botón de salida para que recoja el concepto salarial que necesitamos. Una vez seleccionemos el concepto a utilizar, ya solo restaría incorporar el importe necesario. Con el botón Aceptar, grabaremos los cambios en esta pantalla. Nuevamente aceptaremos los cambios y ya estaría la categoría creada con su correspondiente concepto salarial. El siguiente paso sería la configuración de la antigüedad en el convenio. Para ello, accederemos nuevamente a la opción de menú Datos y en este caso debemos seleccionar la opción Antigüedades.
Mediante el botón Añadir accederemos al panel de configuración de la antigüedad. Los datos a mecanizar son los siguientes: los datos referentes al tipo de cálculo, la forma o código de abono y el máximo de años. Una vez configurada la parte superior, ya se podrán codificar los correspondientes tramos de la antigüedad. Por último, mediante la opción Calcular porcentajes importes, obtendremos la tabla final de antigüedad para este convenio. Este sería un ejemplo de configuración de una antigüedad a nivel convenio. Destacar que también sería posible configurar un cálculo de antigüedad a nivel categoría, si previamente así lo indicamos en la opción antes comentada de datos generales. Como en el resto de opciones, aceptaremos los cambios con el botón de grabar. Lo siguiente a configurar en el convenio serían los datos referentes a los complementos de IT. Para ello, accedemos nuevamente a la opción de menú Datos y en este caso debemos seleccionar la opción Complementos por incapacidad temporal. Dentro de la opción se podrán configurar los siguientes tipos de complementos de IT: enfermedad común, accidente no laboral y accidente de trabajo y enfermedad profesional. Para configurar uno de ellos, nos situamos sobre el tipo de complemento y le damos al botón de editar. Nuevamente pulsamos sobre el botón de añadir y se nos abrirá la pantalla de configuración del complemento. En esta pantalla los datos a mecanizar son los siguientes: el día de inicio del complemento, el número de días o meses del complemento, el porcentaje a aplicar, la forma de cálculo del complemento, si necesita hospitalización para aplicarse el complemento y, en este caso, cuántos días después de la hospitalización se aplica el complemento en caso de necesitarse. Con el botón Aceptar grabaremos los cambios y quedaría la configuración del complemento de IT ya incorporada en el programa. Lo siguiente a configurar serían las indemnizaciones fin contrato para aquellos casos en los que el convenio así las recoja. Para ello accederemos nuevamente a la opción de menú Datos y en este caso debemos seleccionar la opción Indemnizaciones del convenio. Mediante el botón de Añadir accederemos a la pantalla de introducción de datos. Los datos a cubrir son los siguientes: la modalidad del contrato afectado, el tipo, fracción y número de meses para tener derecho y el concepto salarial para la indemnización. Identificado el tipo de contrato en la parte superior de la pantalla, ya solo restaría definir cómo se debe calcular la indemnización. Para ello, pincharemos sobre el botón de Añadir y cubriremos los siguientes datos: la periodicidad, las fechas desde y hasta y el número de días por año y la aplicación de la indemnización. Como en el resto de casos, guardaremos los cambios con el botón de Aceptar.
De nuevo, volvemos a aceptar los cambios para dejar grabada la configuración de la indemnización fin contrato en nuestro convenio. A partir de este momento ya tendremos nuestro convenio con los datos mecanizados y listo para utilizar en Kailab en la web.